Penúltimo número del cómic Los demonios del desierto. La fuga de los pteranodontes llegaron oídos a los representantes en la sede de InGen, donde un hombre de nombre Pettigrew denuncia al director de estudios biológicos de InGen, Alan Cobb, que su compañero de trabajo, Ramírez, se dirigía al sur de California para corroborar el asunto. El hombre disfraza su acto de moral con otras intenciones, ya que espera recibir dinero a cambio con tal de que esa información no llegue a los medios. Cobb no acepta y lo amenaza diciéndole que lo haría ver como un loco si comparte tal información, y lo echa del edificio. Furioso, afuera Pettigrew se contacta con un sujeto llamado Luis. De vuelta en el sur de California, Mónica y su padre visitan al agente Harry en el hospital, que se encuentra en rehabilitación, recuperándose de la mordida del pteranodón en su pierna. El sheriff Tobias ingresa en la habitación, informando que personas de InGen han llegado al pueblo. Tobias y Mónica van a reunirse con ellos en la jefatura, donde se encuentran con Cobb y con el jefe de desarrollo de InGen, el Dr. Canada. De momento, no asumen ninguna responsabilidad, y Canada cree que las criaturas podrían ser el resultado de una mutación como consecuencia de pruebas nucleares que se hicieron en los años 50. Para despejar dudas, Will, Mónica y los dos científicos de InGen paran una cámara frigorífica donde yacen muertos los pteranodontes. Los sujetos de InGen confirman que son sus animales. En ese momento, Tobias recibe una llamada de Jackson diciéndole que él y sus hijos han encontrado a los otros pteranodontes restantes y que ya son subadultos. Se apresuran a ir al lugar del avistamiento junto con los vehículos más avanzados de InGen. El equipo de InGen da con 3 pterosaurios y les dispara de inmediato con una pistola de red. De repente, 4 cazadores interfieren en su misión y comienzan a disparar a una de las criaturas. Luego, el jeep de los entrometidos es embestido por uno de los vehículos de InGen y se sale del camino, haciendo que un cazador salga disparado del jeep. En el suelo, se arrastra hacia su arma, pero uno de los pterosaurios lo atrapa, arrancándole parcialmente a la cabeza de un mordisco. Horrorizados, los cazadores se esconden la mirada. En ese descuido, un pteranodón ataca a otro cazador, pero el ataque es interrumpido por una red y el cazador, que resulta herido, se salva. El equipo de InGen logran atrapar a las criaturas y echan a los cazadores del lugar. Luego empacan y se llevan a los animales consigo. Mónica confronta a Cobb sobre el asunto. Ella sospecha que puede haber 3 pterosaurios más sueltos, según la cáscara que contó en el nido, y cree que deben ocuparse de ello. Cobb se niega a seguir con la búsqueda y se retira junto con el pelotón de InGen. Sin embargo, Mónica, Tobias y Jackson, insatisfechos, deciden buscar a los pteranodontes restantes. De momento, de los números más entretenidos de esta serie de cómics que tiene elementos de espionaje y soborno que parecen estar sacados de la novela El Mundo Perdido. Y la escena de cacería de los pterosaurios me pareció un homenaje espiritual a esta escena de la segunda película, solo que esta vez los vaqueros de InGen fueron más preparados que en aquella ocasión. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo, además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.